Bueno, buenos días a todos. Continuando con la tarea que nos han tocado los becarios en el día de hoy, voy a presentar mi plan de trabajo que hemos llamado Confianza y Reputación de Agentes en Sistemas Multiagentes para Entornos Dinámicos. Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Federico Joaquín. Joaquín es mi apellido, para todos los que tengan duda. Soy ingeniero en sistemas de computación. ¿De hoy? Sí. No, hay varios ingenieros. Me saltaron todos. Somos varios, venimos del patota. Bueno, ingeniero en sistemas desde el año pasado. Actualmente cuento con una beca interna doctoral financiada por CONICET, que comencé en el mes de abril, o sea que soy nuevito. Cuento con la excelente suerte de tener dos excelentes directores de lo profesional, que no debo decirlo, los doctores Alejandro García y Luciano Camargo, y más allá de lo profesional, dos grandes personas, ellos lo saben, estoy profundamente agradecido. Rompo con el formalismo, para mí son Ale y Lucho desde siempre, ¿sí? En particular trabajo en el departamento hace un tiempo, desde 2014 soy ayudante en estructuras de datos y con ese cargo me he desempeñado en algunas otras materias de programación. A partir de este año también formo parte del equipo de tutorías del departamento de computación, ¿sí? Dicha la introducción, comentarles un poco de qué se trata mi línea de investigación o mi plan de trabajo. Como les mencionaba, confianza y reputación de agentes en sistemas multiagentes para entornos dinámicos. Voy a comenzar de alguna manera describiendo las dos componentes más fuertes. Por un lado, confianza y reputación, y por otro lado, por qué está impulsado sobre multiagentes para entornos dinámicos, ¿sí? En particular, los términos confianza y reputación son de alguna manera, son términos que ya no están fuera de discusión dentro de lo que es la sociedad humana. Todos utilizamos este tipo de conceptos para poder relacionarnos entre todos, y obviamente, como existe esa fortaleza en el mundo humano, existen muchísimas áreas o disciplinas que estudian esos conceptos para poder adaptarlos a diferentes disciplinas, ¿sí? En particular, noté acá una de las frases que teníamos en cuenta para nuestro plan de trabajo, a la que la confianza y la credibilidad son necesarias en nuestra vida cotidiana, es parte del pegamento que mantiene unida a nuestra sociedad. Y esa frase, de alguna manera, de un filósofo que es Luhmann, se puede contractar fácilmente a lo que son las sociedades virtuales, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos sobre sistemas de multiagente y necesitamos interactuar con esos agentes que tienen comportamientos potencialmente contradictorios a los nuestros o no, necesitamos de alguna manera poder relacionarnos a través de estos conceptos de confianza y reputación. En particular, la investigación científica en el área de mecanismos de confianza y reputación es muy reciente. Eso es algo bueno para nuestro plan de investigación, ¿sí? Y lo que busca de alguna forma es incrementar la fiabilidad y la performance, ¿sí?, de las comunidades electrónicas a través de su relación. Pasando a la segunda de las componentes importantes, que, como les mencionaba, multiagentes para entornos dinámicos. ¿Por qué aplicamos esto sobre multiagentes? Bueno, porque es creciente el interés en este sentido, en ese tipo de sistemas, porque modelan básicamente lo que es las sociedades humanas en un contexto virtual, que es muy importante, y de alguna manera, como les mencionaba también anteriormente, sirve para poder evaluar el comportamiento de aquellos socios potenciales que existen en esa sociedad de multiagentes, ¿sí? En particular es importante en este sentido la proliferación de sitios de comercio electrónico que han inducido en cierta parte este tipo de necesidad, de alguna manera para garantizar, ¿sí?, los comportamientos normativos y los contratos que se asumen y que estos sean cumplidos, ¿sí? De esta forma, obviamente, a través del uso de la confianza y reputación como conceptos dentro de estos sistemas, lo que uno busca de alguna manera es que los agentes puedan condenar o no los comportamientos deseables o no de aquellos agentes con los que interactúan. Una de las preguntas que puede surgir a partir de esto, bueno, describimos más o menos los conceptos, en dónde los podemos aplicar, a dónde los podemos llevar, ¿sí? El estudio de confianza y reputación obviamente tiene muchas aplicaciones dentro de lo que son las tecnologías de comunicación e información. Como les mencionaba antes, en la búsqueda de compañeros confiables dentro de un sistema multiagentes son conceptos relevantes e importantes, y obviamente dentro de lo que es el mercado electrónico son algunas de las aplicaciones que motivaron este tipo de estudios, ¿sí? Pero particularmente dentro del departamento, mis directores generaron un mecanismo de revisión de creencias en donde utilizaban
órdenes de credibilidad para poder de alguna manera definir cómo se revisaban las creencias en el área en donde ellos investigan. Y es en cierta parte el punto de inicio de donde yo bifurco mi línea de investigación a partir de lo que ellos venían haciendo. Y obviamente no son solo eso, sino también hay otros en donde se puede aplicar la confianza y reputación para el trabajo de equipos y cooperación, en temas que tienen que ver con argumentación y a la hora de razonar, ¿sí? Que son algunos de los ejemplos en donde podríamos aplicar este tipo de formalismo, ¿sí? Yo en particular voy a comentarles un poco la aplicación esta que les mencionaba antes de revisión de creencias, que está basada en el paper de Luciano Camargo y algunos investigadores de acá, para que ustedes puedan de alguna manera comprender en dónde vamos a insertar esto de la confianza y reputación en un ejemplo concreto, ¿sí? Para esto lo que voy a considerar es un escenario donde participan 4 agentes, el agente A, A1, A2 y A3, y en particular para ese escenario el agente A lo que considera particularmente que el agente A3 es más creíble que los 2 restantes, a quienes considera igual de creíbles, ¿sí? Entonces vamos a tener el siguiente escenario donde definimos en cierta forma un orden de credibilidad entre los agentes que participan en ese escenario, ¿sí? El agente A1 y el agente A2 son igual de creíbles según A, y el agente 3 es más creíble que el agente A2, ¿sí? Eso es lo que define en cierta forma. Entonces, a partir de eso lo que nosotros podríamos plantear es, si el agente A1 le informa a A que un recurso está disponible, entonces A va a revisar su base de creencias para ver si incorpora o no esta nueva información, ¿sí? Entonces tenemos que el agente A1 notifica al agente A, ¿sí? del recurso que vamos a anotar ese como una creencia, y en particular considera una base de conocimientos para el agente A que está vacía, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer en esa revisión es simplemente incorporar la nueva creencia justamente porque no tenemos nada que lo contradiga. Y esto es importante de recalcar, en el campo de revisión de creencias lo que asumen los autores de este paper, que las bases de creencias son consistentes. O sea que cada vez que intentamos incorporar información, la base de creencias debe permanecer consistente, ¿sí? Y siguiendo esa idea, pasamos al caso de que, ¿qué pasa si otro agente, el agente A3, le informa a que ese ahora no está disponible, ¿sí? En este sentido es cuando los autores proponen que usando ese orden de credibilidad uno puede de alguna manera definir qué información rechaza y qué información acepta a la hora de realizar la revisión, ¿sí? Nosotros lo que vemos acá es que esta sentencia no S va a estar en contradicción con lo que yo tengo dentro de la base de conocimiento. A partir de ese momento puedo decidir, esto está simplificado el ejemplo obviamente, si voy a incorporar esta nueva información que está tratando de ingresar a la base de creencias, desechando esta o viceversa, ¿sí? Y en este caso, como el agente A3 es más creíble que el agente A2, siguiendo el orden de credibilidad que está establecido, ¿sí? Lo que va a suceder es que al momento de realizar la revisión, la creencia que teníamos de que ese estaba disponible se elimina, ¿sí? Y es incorporada la sentencia que ese no está disponible, ¿sí? En este sentido es importante remarcar que también puede suceder que la información que se intenta ingresar es rechazada, siguiendo este mismo concepto que les decía anteriormente. Si ahora el agente A2 me dice que ese está disponible, como el agente A2 es menos creíble que el A3, que es el informante de lo que ya tengo en la base de conocimiento, al momento de hacer la revisión, esta información es desechada, ¿sí? Que es algo interesante de notar. Ahora bien, lo que yo les expliqué en cierta forma ya está hecho, ¿sí? Esto es un paper que ya está desarrollado. ¿Cuál es el aporte que vengo a incorporar yo en relación a esto? Bueno, una de las componentes más importantes es esta que está acá. Nosotros consideramos la existencia de un orden total de credibilidad entre los agentes, ¿sí? Ellos, los autores lo consideran dado esto, ¿sí? Que va a haber, de alguna manera se va a establecer ese orden. Acá por omisión yo menciono que es un orden total, y para ser un orden total debería estar incorporado el agente A, que faltó, ¿sí? Pero simplemente un detalle, lo noto porque me di cuenta después que envié las transparencias. Entonces, en cierto sentido, ¿qué es lo que vengo yo a contribuir en esta línea? Es justamente cómo generar este orden de credibilidad entre los agentes, o cómo modelar la confianza y la reputación de los agentes para poder llegar a este tipo de modelo, ¿sí? En particular, cómo se genera, ¿sí? ¿Qué se va a tener en cuenta para la generación? ¿Sí? ¿Por qué cuestionarnos si es necesario un orden total como el que se plantea en este paper, o podemos trabajar sobre órdenes parciales? Esto es, ¿todos los agentes tienen que estar comparados entre sí o puede haber comparaciones parciales y desde ahí aprovechar esos conceptos? ¿Sí? ¿El orden utilizado va a ser estático o dinámico? ¿Va a cambiar o no en relación al tiempo? ¿Sí? Y así hay algunos otros cuestionamientos que podemos plantear a lo largo del trayecto de investigación, ¿sí? Entonces, a partir de eso, los objetivos generales que proponemos
de alguna manera, es el análisis, el desarrollo y la formalización de la dinámica de la confianza y reputación en los agentes. Cuando yo hablo de confianza y reputación, si les pregunto a ustedes y me la tienen que definir, es muy complejo definir. Hay muchísimas definiciones para esos términos, entonces la primera problemática que debemos resolver en ese sentido es la formalización de esos conocimientos y cómo los vamos a plasmar, ¿sí? Obviamente que vamos a necesitar para eso desarrollar y formalizar técnicas de representación y actualización de esos grados de confianza que tienen que ver con esto para luego permitir mecanismos de razonamiento automático, ¿sí? Y en particular se busca que el estudio obviamente contempla aplicaciones de naturaleza dinámica y distribuida para estos conceptos que les mencionaba anteriormente. Desde el punto de vista de los objetivos particulares, proponer de alguna manera un formalismo de actualización usando la experiencia que se tenga, ¿sí? Los agentes interactúan entre sí, lo que uno quiere de alguna manera contemplar a la hora de poder decir, bueno, confío tanto o no tanto, es la experiencia que tenemos en esa interacción, ¿sí? Formalizar un modelo, obviamente, que permita integrar el concepto de opinión de la mayoría, ¿sí? Generalmente cuando uno no tiene información o no confía, o no tiene información sobre la confianza que puede tener en alguien, en general tiende a contemplar la opinión de la mayoría, a ver qué dice el resto de esta persona que yo desconozco. Eso es lo que queremos de alguna manera contrastar también en nuestra línea de investigación, ¿sí? De alguna manera, poder de alguna manera realizar una integración entre lo que son los sistemas de confianza simbólicos y numéricos. Lo que nosotros planteábamos recién en el ejemplo era un sistema que se basaba en etiquetas de credibilidad donde no existían números para de alguna manera indicar cuánto confío o no en algo, ¿sí? Existen otros mecanismos que trabajan a través de valores numéricos, es decir, confío 0,8, confío 0,6 y ver qué significa eso en particular y ver cómo se pueden integrar y analizar. Y obviamente todos estos conceptos aplicarlos en escenarios que sean tanto colaborativos, o sea, para agentes que persiguen mismas metas o metas similares, como en aquellos ambientes que son competitivos, en donde los valores de desconfianza pueden llegar a tomar un valor relevante. Con esto llego al fin de la presentación, bien general, porque obviamente no tenemos resultados específicos para poder comentarles, pero si tienen alguna pregunta.